Es que al parecer las guarderías se han convertido en el negocio redondo por estos días para resolver ese dilema de los padres de familia cuando mamá y papá trabajan para llevar el sustento al hogar. Y fíjese que el MIDES, según un informe reciente, ha detectado que un 35% de estos centros de primera infancia son ilegales y operan de manera clandestina. Está con nosotros para abordar el tema María Isabel Rosas. Ella justamente es coordinadora de la unidad de coordinación de primera instancia, de la unidad de coordinación de primera instancia del MIDES. Bienvenida a Next Noticias. Pues primero es un tema preocupante porque hay denuncias de maltratos, hay denuncias de que en COIF privados no reciben a estos niños que vienen de estas guarderías ilegales porque no están de acuerdo al proceso previo de lectoescritura, y por eso yo quiero abordar esta parte. Creo que es muy preocupante para los padres de familia, sobre todo por la cantidad que se ha detectado. ¿Qué es lo básico que le pide el MIDES a estos centros de guarderías? ¿Cuáles son los estándares mínimos para recibir a estos pequeños? Buenos días. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del decreto 107 del 6 de diciembre del 2017, establece una serie de requisitos que busca justamente garantizar una atención con calidad a los niños y niñas menores de 4 años. Si bien es cierto, el MIDES como ente rector de lo que es los CAIPI, hoy día llamados CAIPI, Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, tenemos un listado de CAIPIs identificados. También es cierto que hay una serie de ellos que están funcionando de manera ilegal o de manera solamente con los avisos de operaciones. Esta es una realidad que no podemos obviar, y justamente por eso el MIDES hoy día estamos haciendo las supervisiones para identificar esos CAIPI y acompañarlos en todo ese proceso de legalización para que los padres también se sientan seguros de que están dejando a sus niños en lugares y ambientes que van a favorecer su desarrollo integral. ¿Qué irregularidades han detectado, por ejemplo? En las supervisiones que se realizan diariamente encontramos muchísimas irregularidades, tanto lo que va como lo que son las denuncias por violencia, ya sea de maltrato, que los administradores de los CAIPI lo identifican como de repente un golpe, una caída. También se dan situaciones que los lugares no son los más apropiados para ofrecer una atención a estos niños. Vemos que son lugares improvisados como un estacionamiento, lugares que no tienen ninguna condición de seguridad para los niños. Entonces, tratamos de que ese padre, de que esa familia se sienta segura al momento de dejar a su niño, y de alguna manera que el CAIPI o lugar que está ofreciendo atención no sienta que el MIDES lo está persiguiendo, sino que más bien tratamos de acompañarlo en todo ese proceso de legalización para que reconozcan de que existe una responsabilidad al momento de ofrecer una atención a un niño o una niña. Estándares mínimos que se les pide. ¿Con qué debe contar una persona para montar una guardería? Porque se da mucho que entre dos tías jubiladas se organizan y vamos a recibir niños aquí en el garaje, les damos comida, los dormimos y listo. Allí instalan una guardería. ¿Qué debe tener una guardería? Primero empecemos por decir que los niños no se guardan. Por lo tanto, no se deben llamar guardería, es un término incorrecto, y estamos tratando de reeducar y decir que son centros de atención integral a la primera infancia. Los estándares mínimos los establecen justamente los requisitos. En los requisitos van lo que son los permisos otorgados por SINAPROC, bomberos, incluso Ministerio de Vivienda, que sean edificaciones seguras, que no representen ningún tipo de inseguridad que ponga en riesgo incluso la vida de ese niño o esa niña. De igual manera también que tengan un personal idóneo para que pueda ofrecer una atención ideal a esos niños. ¿Y el personal capacitado para atender a estos menores de 0 a 3 años, quién es? Porque pasa que en los COIF, y yo lo mencionaba al inicio, no los quieren recibir después porque el niño no viene con habilidades psicomotoras, todavía está para procesos básicos que ya un niño a los 3 años debe manejar, y que no le estamos exigiendo que sume, ni reste, ni multiplique, pero cosas muy básicas no las traen justamente porque los cuidan personal no idóneo, ni siquiera pues los mismos papás. ¿Quiénes deben atender o quiénes son los capacitados para atender a los niños en un CAIPI? El decreto establece que las personas administradoras o directores de los CAIPI debe ser personal de educación, una persona con formación de educación o psicología. De igual manera se establece que los CAIPI son centros de atención a niños y niñas menores de 4 años, en donde se le ofrezca un ambiente enriquecedor de acuerdo a su edad. ¿Por qué decimos esto? Porque un niño de 0 a
4 años, su proceso de aprendizaje no debe llevarlo a un proceso de lectura, de saber escribir, de saber sumar, y es lo que a veces los padres de familia buscan, pero estamos previendo situaciones que más adelante el niño poco a poco en su desarrollo va logrando, pero es un proceso que primero debemos garantizar cuestiones básicas que él como niño va siendo protagonista de su propio aprendizaje, con lo que es explorando y desarrollando otras potencialidades. Tras una denuncia de maltrato, que es una de las más comunes, entiendo yo, y lo que más preocupa a los padres de familia es que al dejar a estos niños en uno de estos centros les vayan a tratar adecuadamente. ¿Cómo se procede? Porque es la tónica más común, los maltratos infantiles. Sí, se reciben denuncias, nos corresponde a nosotros hacer las investigaciones y remitir a la autoridad competente. Es decir, se hacen todas las investigaciones por parte del personal de psicología, trabajo social, incluso el asesor legal, en donde se sustenta un expediente que es remitido ya sea a la Secretaría Nacional de Niñez u Juzgado de Niñez y Adolescencia o Fiscalía en caso tal de que haya una situación que efectivamente puso en riesgo la vida de ese niño o esa niña. ¿Qué recomendaciones tiene usted para esos padres pues, de familia preocupados? Inicia un año escolar, probablemente tienen otros niños en la escuela, otros más pequeños y no tienen con quién dejarlos, no cuentan con un pariente que pueda hacerse cargo de ellos y tienen que recurrir a estos centros de primera infancia. ¿Qué es lo que yo veo como padre de familia primero que me garantiza que mi hijo va a estar bien en este lugar? La realidad de nuestro país exige que la familia trabaje y hace necesario que recurramos a lo que es el apoyo con un centro de atención integral a la primera infancia. Como padres debemos ser vigilantes, tenemos el derecho de exigir ver las condiciones en las que se ofrezca el cuidado de nuestros hijos, cómo es la cocina, cómo es la estructura en donde vamos a depositar o vamos a delegar la responsabilidad de cuidado de nuestros hijos mientras nosotros estamos ausentes. Entonces, sabemos que es un trabajo que depende de la participación de todos como ciudadanía, porque se trata de nuestros niños, de nuestros hijos, que estamos de repente por situaciones que no podemos evitar. Lastimosamente tenemos que recurrir a esos centros. Recibimos una denuncia a través de Twitter de un padre de familia que me dice, pagaba una mensualidad de $400 y el centro no tenía cámaras de vigilancia. ¿Pueden tener estos centros infantiles cámaras de vigilancia para que yo pueda ver qué está haciendo el niño mientras no está conmigo? El Centro de Atención Integral es el responsable de ofrecer la atención y los servicios que le oferta al padre de familia. Si en ese centro, en los centros particulares tenemos la gran desventaja de que ellos se fundamentan en lo que son los contratos. Entonces es allí en donde ellos desglosan lo que son los servicios que ofrecen. Va en el padre de familia si acepta o no ese tipo de contrato. En caso tal de que haya una anomalía, con mucho gusto se puede acercar a nuestra oficina, que es la Dirección de Servicio de Protección Social, y con mucho gusto le damos la orientación y el acompañamiento necesario. Queda a criterio entonces del contrato que se ha establecido padre versus el centro de atención. ¿No es obligatorio tener cámaras de vigilancia? No es obligatorio, pero sí es importante que el centro cuente con los avisos de operaciones o con las autorizaciones de las entidades correspondientes, ya sea Sistema Nacional de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Vivienda, que esas condiciones son que las condiciones estructurales físicas del lugar representan seguridad para ese niño o esa niña. Y guía nutricional también para lo que se le va a dar Por al supuesto que sí. El menú nutricional debe estar a la vista de los padres de familia y debe contar con todo lo que es que garantice una nutrición adecuada para ese niño. Y le agradezco a María Isabel Rosas por estar esta mañana aquí haciendo un poquito de docencia sobre este tema que a veces lo subestimamos, pero con toda y justa razón preocupa a muchos padres de familia que no tienen otra opción más que dejar a los niños en centros de primera infancia mientras acuden ambos a trabajar. Gracias por estar aquí.